El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, sean bienvenidos a nuestra emisión de Reflexiones, un programa que quiere traer a su vida un mensaje, una palabra y una reflexión también para su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual lo ha titulado Escojamos bien. Quédese con nosotros. Uno de los dilemas que con frecuencia enfrentamos como seres humanos es el de tomar decisiones y sobre todo cuando en la toma de esa decisión intervienen el concepto de algunas personas y por su madurez, por su conocimiento, les preguntamos cómo les parece alguna circunstancia o alguna decisión. Y en la mayoría de las veces nosotros queremos que las personas a las que le preguntamos nos contesten de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y ahí viene la situación, el querer definir qué es lo bueno y qué es lo malo en nuestro propio y nuestra propia opinión, en nuestro propio criterio. Esto ha conllevado y conllevó a la humanidad a la pérdida de infinidad de bendiciones. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en los versículos 9 y luego 15 y 17, la palabra de Dios dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego, en el versículo 15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios hace algo extraordinario. Dice el versículo 9 que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y bueno para comer, delicioso a la vista. Esos árboles que cuando florecen se ven hermosos. Un mandarino, un naranjo florecido con unos azahares blancos se ve hermosísimo. Entonces es un árbol, como dice la palabra del Señor, delicioso a la vista, agradable a la vista. Pero luego dice, y bueno para comer. El fruto que se recoge, la mandarina, la naranja tanjero, la naranja criolla dulce, son maravillosas, más tantas frutas que Dios nos ha regalado y sobre todo en nuestro país, que es una bendición con toda la naturaleza. Y el Señor hace que esos árboles aparezcan. Luego coloca en el centro del Edén el árbol de la vida. La palabra dice, también el árbol de la vida en medio del huerto. Y luego dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos árboles eran muy importantes. El árbol de la vida, si el hombre recibe fruto, hubiera tenido vida por siempre, vida en abundancia. Pero el Señor, después de que los coloca en el huerto, les hace una observación. Está en el versículo 15
al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora cabría una pregunta. Si estaba el árbol de la vida, el que daría todos los años de vida que quisiéramos, y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué Dios dice, no coman, no quieran ser ustedes los que decidan sobre lo que es bueno y lo que es malo? Y en cambio no dijo, del árbol de la vida no pueden comer. Son cuestionamientos que desde un principio el hombre ha debido tener, porque quiere decidir a su manera. La piedra en el camino. Cuenta la historia que en una comarca había un rey, y este rey era muy suspicaz. Siempre estaba pensando qué diría la gente de él, y estaba atento a lo que dijeran para poder solucionar las cosas. Pero un día, también cansado de las quejas de las personas, hizo algo que no era muy de su ocurrencia. Por un camino que era de los principales para entrar al parque de la comarca, al centro, al corazón de ese lugar, colocó una piedra, una roca, y debajo de la roca colocó una bolsa con unas monedas de oro. La piedra estaba encima, la bolsa no se veía. La gente pasaba y decía, es que este rey es descuidado, no limpia los caminos, nosotros pagamos impuestos, nosotros somos los que tenemos que sostenerlo, y mire cómo deja esas carreteras llenas de piedras donde uno no puede pasar tranquilo, y todos le hacían el quite y pasaban por allí. Como a eso de las 10 de la mañana, un campesino venía con un bulto de mazorcas para vender en la plaza de la comarca. Lo traía al hombro. Cuando se dio cuenta que la piedra estaba allí, soltó el bulto a un lado y empezó con toda su fuerza a levantar la roca para correrla y despejar el camino. Cuando la movió, se dio cuenta que debajo de la roca estaba esa pequeña bolsa, y la cogió en sus manos y dijo, ¿de quién será esto? Pero cuando abrió la bolsa y miró, había un papel escrito dentro de ella que decía, al que corra la piedra de este lugar, tomará esta bolsa y las monedas de oro que están en ellas. Atentamente, su rey. El hombre se puso feliz, con más ahínco y con más fuerza corrió la roca y despejó totalmente el camino. Nuevamente tomó su saco de mazorca, lo echó sobre su hombro y se fue feliz para venderlo. Muchas veces sucede con nosotros, amables televidentes. ¿Qué hacemos? Criticamos, juzgamos, pero nosotros no hacemos las cosas. A veces nos quejamos porque se tapó una alcantarilla en el parque, porque se dañó algo, porque se taponó y llovió y se rellenó la alcantarilla, pero somos nosotros los culpables cuando estamos botando papeles en la calle, cuando estamos arrojando basuras en la calle, y somos nosotros los encargados de tapar la misma cañería. Pero luego juzgamos y criticamos y decimos, es el gobierno, es el Estado, es el alcalde, es lo que sea, y estamos juzgando y criticando, pero no traemos soluciones para mejorar. La palabra nos dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, si miramos, debemos hacer las cosas no para agradar a la gente, no para que nos vean, sino para que el Señor nos mire y nos recompense. Reflexionemos. El deseo de decidir por sí mismos, el deseo de decir yo hago las cosas como me parecen, el deseo de que cada día yo tome las determinaciones a mi manera, hizo
que Adán y Eva se equivocaran, porque se dejaron tentar en hacer algo que desde siempre Dios no ha querido que hagamos. Dios ha querido que nosotros dependamos de Él, que nos dejemos guiar por Él, porque no todo lo que nos parece bueno, no todo lo que nos parece de bendición lo es. Lamentablemente, las cosas buenas son muy difíciles, son a veces hasta en oportunidades desagradables para hacer. Pero si miramos lo contrario, las cosas malas son agradables, son llamativas y hacen que el hombre o la mujer busquen hacerlo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 22, dice: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. En el capítulo 5, versículo 20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, es un lamento que Dios hace que el profeta Isaías escriba. Ay, como un dolor, como una queja. De los que, dice la palabra del Señor, a lo malo dicen bueno. Muchos dicen: ¿qué tiene de malo que yo me tome unas cervezas? Que yo me pase una buena noche parrandeando. Al fin es con mi plata. Hay de los que a lo malo llaman bueno. O los que dicen: me echo una canita al aire. El todo es que no me descubran. El todo es que no se sepa. Hay de los que a lo malo llaman bueno. Los que dicen fumarse un cigarrillo, los que decíamos de fumarse un cigarrillo, aún los que dijeron de fumar sustancias psicoactivas. Pero decían: no, eso es un viajecito, y eso ¿qué tiene de malo? Los jóvenes que en medio de su desorden viven en fornicación, viven en promiscuidad muchas veces, y a eso lo llaman pasar bien. Pero Dios dice: ay de los que a eso llaman bueno, a lo que es malo llaman bueno, pero a lo que es bueno, que es guardarse, ser juiciosos, ahorrativos, no malgastar el dinero en vicios, no, en perdición, entonces a eso lo llaman malo, lo llaman aburrimiento. Pero Dios quiere que nosotros tengamos momentos de gozo, tengamos momentos de bendición. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo que Dios nos da es también para disfrutar, para tener gozo, pero en su dirección, atendiendo a lo que Él llama bueno, atendiendo a no hacer lo que Él llama malo, no diciendo con altivez: es mi plata, yo me la gané, yo puedo hacer lo que quiera. A esa altivez es a la que se refiere la palabra del Señor cuando dice: manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza. No decidamos por nosotros, dejemos que Dios nos guíe en la toma de decisiones. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender que Él nos dio libre albedrío para tomar decisiones, pero también que cada decisión que tomemos debemos primero consultarla con Él. Cuando Adán y Eva, lo que nos comentaba el pastor,
tomaron la decisión de rebelarse contra Dios y obedecer a Satanás, eso trajo pecado a todo el mundo y trajo también muerte a toda la humanidad. Necesitamos consultar a Dios para tomar buenas decisiones. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles y que he preparado para ustedes se llama Un encuentro de libertad. Quédese con nosotros. Qué gozo siente uno en el corazón cuando se encuentra con alguien que le produce satisfacción, con alguien que le produce alegría, con alguien que le hace o le ha hecho a uno un bien. Y siente uno ese gozo de encontrarlo nuevamente o que le ha solucionado alguna situación y lo ve uno y uno vive agradecido por esa circunstancia y esa situación. Cada encuentro que cada persona en la palabra de Dios tuvo con el Señor Jesucristo fue un encuentro de bendición para su vida, pero también un encuentro para Jesús manifestar su poder y su gracia. Hay un relato en la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, en los versículos del 26 en adelante, y voy a leerles del 26 al 32, dice la palabra. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino en su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús ordena al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él dijo: Legión, muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Vemos allí algo que sucedió. Jesús llega a las tierras de Gadara y allí le sale al encuentro un hombre endemoniado. Un hombre que estaba encadenado espiritualmente por demonios. Y cuando ve a Jesús, dice que lanza un gran grito y se postra a los pies, exclamando a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Si miramos, Jesús solamente había llegado a aquel lugar, pero la sola presencia, ese círculo que él poseía de autoridad y de poder espiritual, toca a aquel hombre. Y aquel hombre siente esa presencia y viene donde Jesús y se postra delante de él. Pero él no estaba en sus 5 cabales, él no estaba en sus sentidos. ¿Por qué? Porque lo que había en él era una manifestación demoníaca. Y ellos empiezan a reclamarle al Señor Jesús que no les atormentara. Y Jesús le ordena a ese espíritu impuro que salga de aquel hombre porque hacía mucho tiempo estaba en él. ¿Y qué hacía? Dice que lo impelía hacia el desierto. Recordemos que en aquellos lugares, en aquella época, los desiertos eran lugares de tumbas, de sepulcros. Por eso en otra versión dice que al lugar de los muertos. O sea, el hombre quería, ese espíritu quería matar a aquel hombre que estaba endemoniado, quería dañar su vida. Dice la palabra que no vivía en su casa, sino que vivía en los desiertos. Dice que llevaba mucho tiempo, que no vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Vemos cómo esa circunstancia de vida trae muerte al hombre. Podemos decir estamos vivos, pero en realidad todas esas vicios, todas esas cosas, todas esas ataduras que el hombre tiene, lo tienen muerto en vida.
Y por eso dice que se lo pasaba en los sepulcros, en los lugares de los muertos, en los desiertos, allí llevado por aquellos espíritus inmundos que lo mantenían atado y lo mantenían desnudo e incluso lo mantenían desorientado de todas las cosas. Entonces lo que vemos allí es un hombre que se encuentra con Jesús, pero la actitud que tiene, no por él, sino por los espíritus que estaban en él, empieza a manifestarse. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Pero él no responde, los que responden son los demonios. Él dijo legión, muchos demonios habían entrado en él. Legión aproximadamente son 5.000 soldados, 6.000 soldados. Entonces vemos la cantidad de demonios que tenía este hombre, por eso lo ataban con cadenas y las rompía, porque esas fuerzas espirituales son muy fuertes y pueden dañar a los hombres, pueden dañar no solamente a aquel que está poseído, sino a una persona externa. El loco. En un pueblo rodeado de cerros, habitaba un hombre de aspecto humilde y de actitud agradable, pero muchos no lo entendían así, porque él caminaba, recorría los lugares de la aldea y aparentemente no se le veía hacer nada útil. Mejor hacía cosas que parecían ilógicas y por eso el pueblo lo llamaba el loco. Entre las cosas que este hombre hacía, él iba por los lugares sembrando árboles, colocando semillas para que nacieran plantas con sus frutas o árboles para que dieran sombras. Sembraba y sembraba. Como era un hombre avanzado en edad, la gente le decía, usted está loco, está sembrando árboles que ni siquiera va a ver crecer. Y él decía, bueno, un día estaba en su quehacer y apareció el sultán en el caballo recorriendo la aldea para ver cómo estaban las cosas y lo encontró. Y le dijo, hombre, ustedes me han dicho que siempre está sembrando esos árboles, pero hacia edad usted no los va a ver crecer ni va a disfrutar de su sombra. El hombre le contestó, sultán, yo he disfrutado de la sombra y he comido de los frutos que otros sembraron. Alguien disfrutará de estos. El sultán le pareció extraordinaria su enseñanza y mandó que le regalasen unas monedas de oro. Y este hombre dijo, ¿se da cuenta, sultán? No han crecido los árboles y ya produjeron fruto. Qué bueno es que se hagan las cosas con un corazón desinteresado, con el ánimo de servir. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Necesitamos personas que hagamos las cosas, no por interés, sino que parezcamos locos, que repartimos algo que da luz. Reflexionemos. Creemos que lo que menos esperaba aquel hombre era que con Jesús iba a tener un encuentro de libertad. Jesús había llegado a esa tierra de Gadara y aquel hombre endemoniado había salido. Había sido atormentado por mucho tiempo, llevado a los sepulcros, al desierto. Aquel hombre estaba desorientado, no vivía en su casa, desnudo, maloliente y con una locura en él debido a la posesión demoníaca que poseía. Luego dice la palabra en los versículos del 33 al 36. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido.
vinieron a Jesús y lo hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces vemos allí que Jesús viene para traer libertad a aquel hombre. El Señor Jesús les ordena que aquellos demonios salgan de aquel hombre. Y ellos ven unos cerdos, los demonios están viendo lo natural también. Y ven unos cerdos y dice, Señor, permítenos ir a los cerdos. Y Jesús se lo permite. Y aquellos demonios se van a los cerdos, pero mire que los animales aún sienten mayor esa presencia. Cuando los demonios se metieron en ellos, dice que estos se precipitaron y se lanzaron al mar. Se precipitaron por un despeñadero. Prefirieron morirse a estar poseídos por esos demonios. Cuando los demonios le piden permiso a Jesús de estar en aquel lugar, de no irse del lugar, porque Jesús la autoridad que tenía para enviarlos a lugares desérticos, a lugares profundos. Pero ¿qué hacen los demonios? Le piden que no los saque del lugar. Aquella región, aunque quedaba cerca de Israel, no era de Israel. Recordemos que los judíos no comen ni comían en aquel tiempo carne de cerdo porque era animal de pezuña hendida. Estaba prohibido por la ley para ellos comer cerdo, así que no lo hacían por este motivo. Entonces tampoco ellos criaban cerdos. Y aquí la palabra nos habla de un criadero de cerdos. Entonces aquellas personas no eran judías. ¿Y Jesús qué hace? Le dice a los demonios que salgan, pero los demonios hacen una petición, que no los eche del lugar. ¿Por qué? Porque en aquel lugar había adivinación, había sortílegos, había encantadores, había brujos. Y eso hacía que esa región estuviera manipulada o manejada por esos espíritus demoníacos. Tal vez aquel hombre había sido un medium o había sido un brujo que trabajaba con esos espíritus y luego se habían metido en él y le estaban haciendo este daño. Pero Jesús en su sabiduría los echa afuera y aquellos se meten en los cerdos, se lanzan y se precipitan al mar y los que lo estaban cuidando corren a dar aviso. ¿Por qué? Porque les pareció malo que se murieran los cerdos, pero no les pareció bueno que aquel hombre estuviera sanado, que aquel hombre estuviera libre. Y dice que vinieron y entonces vieron cómo aquel hombre estaba en su cabal juicio, sentado al lado de Jesús. Y dice que los que habían visto contaron cómo había sido salvado el endemoniado. La salvación de un hombre vale más que cualquier cantidad de cerdos. ¿Por qué? Porque es la vida de un ser humano. Es un hijo de Dios, aquel que fue rescatado, que fue liberado por el Señor Jesús. Luego, en los versículos del 37 al 39, dice la palabra del Señor. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Sabía Jesús que hacía mucho tiempo no iba a su casa y la orden de él no fue que lo siguiera, sino que volviera a su casa. Va y cuéntele a su familia, va y dígale que tuvo un encuentro con Jesús y que Jesús trajo salvación, trajo perdón y trajo vida eterna. Vemos que ese encuentro de libertad que tuvo aquel hombre le sirvió para poder ir y predicarle a su familia, ir y compartirle a los suyos, pero dice que este hombre se fue publicando, se fue predicando todo aquello que Jesús había hecho con él, había traído esa libertad a su vida y lo había sacado de esa circunstancia y de esa situación en la que aquel hombre se encontraba. Porque la palabra nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Aquel encuentro con Jesús fue un encuentro de libertad para el endemoniado gadareno. Cada vez que sintamos una situación difícil, necesitamos encontrarnos con Jesús. Necesitamos tener un encuentro de libertad. Hay personas que están pasando por situaciones de enfermedad, que los médicos no le encuentran solución y puede ser algo espiritual. Por eso la invitación es que si usted siente una situación de esa, usted tiene una situación de esa en su vida, busque una persona que le ayude, que le presente a Jesús, porque
ese encuentro que usted tenga con Jesús lo va a traer a libertad. Amables herentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les continúe bendiciendo.